25 curiosidades de México que te sorprenderán. México es un país fascinante a muchos niveles. Tiene paisajes espectaculares, una historia apasionante y una gastronomía replicada en todo el mundo. Por eso se trata de uno de los países que reciben más turistas. ¿Quieres conocer datos curiosos sobre México? Te contamos 25 curiosidades de México para que conozcas mejor este país tan interesante. Número 1. Su nombre oficial no es México. El nombre oficial del país no es México, sino Estados Unidos Mexicanos. Igual que Estados Unidos de América, hay diversos estados con sus propias regulaciones. En el caso de México, son 32 estados. Número 2. México es el ombligo de la luna. No será su nombre oficial, pero a la práctica todos hablamos de México. ¿Te has planteado de dónde sale esta palabra? Pues de origen azteca y está formada por 3 conceptos. Mestli significa luna, Xictli es ombligo y Coua hace referencia a un lugar. Por lo tanto, etimológicamente México es el ombligo de la luna, cosa que refuerza la importancia de las creencias astrológicas en época azteca. Número 3. ¿Qué significa la bandera? La bandera mexicana actual se usa desde 1821, pero se hizo oficial en 1968. Los colores de sus 3 franjas verticales tienen diversos significados según a quien preguntes. El verde puede ser la independencia de España o esperanza. El blanco puede ser la pureza de la religión católica o la unidad del pueblo. Por último, el rojo representa la sangre de los héroes nacionales. Hay quien cree que la única diferencia con la bandera de Italia es que aparece el escudo mexicano en el centro. Pero si te fijas bien, los tonos de verde y rojo son más oscuros en la bandera mexicana. Además, la bandera mexicana tiene unas proporciones más alargadas. Número 4. Chichén Itzá es una de las maravillas del mundo. Chichén Itzá es un recinto arqueológico maya considerado como una de las maravillas del mundo moderno. Su atractivo estrella es Templo de Kukulcán, en forma de pirámide. Es impresionante pensar que fue construida en el siglo XII. Está llena de detalles que demuestran los conocimientos astronómicos precolombinos. Número 5. Hogar de la pirámide más grande. ¿Pensabas que las pirámides de Egipto eran insuperables? Pues México tiene la pirámide más grande del mundo. La Gran Pirámide de Cholula mide 450 metros por 450 metros, alzándose 55 metros sobre la llanura donde se empezó a construir alrededor del año 300 a.C. Número 6. Tiene el volcán más bajo del mundo. Parece mentira que una pirámide de hace más de 20 siglos pueda ser más alta que un volcán. Pero así son las cosas. Una de las curiosidades de México más graciosas es que en Puebla se encuentra el volcán más bajo del mundo. El volcán Cuescomate está inactivo y mide solo 13 metros. Hay unas escaleras instaladas para que pueda subir a la cima en un momento. Número 7. Yucatán fue fruto de un malentendido. La península de Yucatán es el principal destino turístico de México. Allí se encuentra la Riviera Maya con sus playas paradisíacas y la famosa ciudad de Cancún. Todo el mundo conoce la península de Yucatán, pero ¿sabías que fue bautizada así por accidente? Cuando los españoles llegaron al lugar, preguntaron cómo se llamaba. Los nativos no entendían español y respondieron Maanatic Catean, o lo que es lo mismo, no te entiendo. Los colonos españoles pensaron que ese era el nombre real del lugar y así quedó hasta hoy. Número 8. Cenotes, un fenómeno natural fascinante. Uno de los atractivos más sorprendentes que puedes visitar en la península de Yucatán son los cenotes, cavernas inundadas ideales para darse un baño. En 2018 se descubrió Zacactún, el conjunto de cavidades subterráneas más extenso del mundo con 347 kilómetros.
Es auténtico patrimonio mexicano a todos los niveles porque agua dulce que almacena contribuye a mantener la biodiversidad y también se encontraron artefactos de civilizaciones milenarios en las paredes de las cuevas. Número 9. Los artistas pueden pagar impuestos con sus obras. Una de las curiosidades de México más llamativas es que el gobierno mexicano acepta obras de arte como forma de pago. Pintores, escultores, fotógrafos, artesanos y artistas que hacen grabados pueden dar sus creaciones como forma de pago en especie durante la declaración de impuestos anuales desde 1994. Número 10. País de habla hispana con más habitantes. La lógica diría que España es el principal lugar donde se habla español. Pero con más de 120 millones de habitantes, México supera a cualquier otro país. Alrededor de un 90% de los mexicanos habla español. Número 11. Hay 68 lenguas reconocidas. Quizá te preguntes qué pasa con el 10% restante de población que no habla español. Una de las curiosidades de México más desconocidas es que hay 68 lenguas nativas y 364 variantes lingüísticas reconocidas en el país además del español. Sorprendentemente, México no tiene ninguna lengua oficial. Número 12. Mayor exportador de cerveza del mundo. ¿Amante de la cerveza? Estás de suerte si planeas visitar México porque es el país que más exporta esta bebida. La marca Corona es la más conocida en otros países, pero otras marcas de cervezas mexicanas que debes probar son Indio, Pacífico, Sol, Modelo, Tecate, Bohemia o Victoria. Ya ves que no faltan opciones. Número 13. La Coca-Cola es Dios. México es el país con mayor consumo de Coca-Cola en todo el planeta. El consumo por habitante es de 160 litros de refresco al año, lo que equivale a prácticamente medio litro cada día. La devoción llega tan lejos que en el pueblo de San Juan Chamula, la Coca-Cola se considera literalmente una bebida santa. Los fieles dejan botellas como ofrendas en la iglesia local e incluso hay quienes piensan que tiene poderes curativos. Número 14. Entre los países más grandes del mundo. Teniendo en cuenta su superficie, México es el 13º país más grande del mundo. Pero prácticamente encabeza el ranking de los países con más obesidad, justo por detrás de Estados Unidos. Más de un 70% de su población tiene sobrepeso, mientras que un tercio de mexicanos sufren obesidad. ¿Tendrá que ver con beber tanta Coca-Cola? Número 15. La gastronomía mexicana, patrimonio de la humanidad. Junto con la dieta mediterránea, la cocina francesa y japonesa, los platos mexicanos tienen el honor de ser una de las selectas gastronomías consideradas patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. No pierdas la oportunidad de probar sus delicias. Enchiladas, burritos, tacos, frijoles y maíz en todas sus formas son los protagonistas en la cocina. Número 16. El chocolate fue un descubrimiento mexicano. ¿Eres de los que cree que seríamos un poquito más infelices si no existiera el chocolate? Hay que agradecer a las civilizaciones olmeca, azteca, tolteca y maya. Desde hace unos 3000 años empezaron a cultivar árboles de cacao. Y en la época ya le daban mucho valor, tanto que usaban el fruto como moneda. También empezaron a preparar el cacao forma de bebida, que se ganó el apodo de bebida de los dioses. De hecho, la palabra chocolate tiene origen náhuatl. Xococ significa amargo, mientras que atl es agua. Por lo tanto, chocolate viene a ser técnicamente agua amarga. Número 17. El paraíso de la plata. La plata es otro material muy valioso que abunda en México. Es el mayor productor mundial. Prácticamente 6 toneladas de plata anuales salen de México. Número 18. Rituales muy macabros. Uno de los rituales aztecas más macabros era sacrificar entre 10,000 y 50,000 personas cada año.
Tenían la creencia que el mundo terminaría si no corría sangre humana. Número 19. Día de Muertos para celebrar la vida. Hablando de muertes, la festividad mexicana más popular es el Día de Muertos. Empieza el 31 de octubre cada año y se alarga durante 3 días. Se recuerda a los que ya han fallecido con ofrendas en sus tumbas a la vez que se celebra la vida a lo grande con desfiles y música en las calles. Lo más llamativo son las típicas calaveras de colores para simbolizar esa mezcla entre vida y muerte. Número 20. Hablemos de fiestas. Además del Día de Muertos, el 5 de mayo es la fiesta mexicana más conocida internacionalmente. Mucha gente tiene la creencia errónea que se celebra la independencia de España. Pero el Día de la Independencia es el 16 de septiembre. El 5 de mayo se recuerda la victoria sobre las tropas francesas ese mismo día del año 1862, durante la intervención francesa. Ambos días son festivos con celebraciones públicas en forma de fuegos artificiales, música, baile y desfiles en las principales ciudades mexicanas. Número 21. Ciudad de México se hunde. No lo decimos de forma figurada. La capital de México se hunde a un ritmo de 15 a 20 centímetros cada año. La pérdida de altura está causada por la extracción de agua del lago sobre el cual está Ciudad de México. Pero no hay razones para preocuparse, ya que sigue siendo una de las capitales más altas del mundo, ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Número 22. La mayor universidad del mundo es mexicana. ¿Puedes creer que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 360,000 estudiantes matriculados? Con esas cifras, es la más grande del mundo. Se fundó en 1551, ganándose también el récord por ser la universidad más antigua en América del Norte. Número 23. Ecosistema privilegiado. México tiene una variedad impresionante de ecosistemas gracias a sus 7 zonas climáticas distintas. Desde bosques nubosos hasta arrecifes de coral, pasando por volcanes e impresionantes lagunas. Sus paisajes son hogar de miles de especies exóticos como jaguares, pumas, iguanas, monos y aves. En sus costas puedes avistar mantarrayas, manatís e incluso ballenas. Número 24. Mano dura con las armas. Desgraciadamente, México tiene la fama de ser uno de los países más violentos. Lo cierto es que las tasas de homicidio son bastante altas, pero no será por la falta de regulación de las armas de fuego. Únicamente hay una tienda donde se pueden comprar pistolas en todo el país. Está ubicada en Ciudad de México y la gestiona el Ejército. Para comprar un arma hay que seguir un proceso muy engorroso. Por eso, se calcula que el 90% de las armas que hay en México son de contrabando y llegan de Estados Unidos. Número 25. La frontera más transitada. No solamente las armas cruzan la frontera con Estados Unidos. De hecho, es el paso fronterizo más transitado del mundo con más de 350 millones de personas cruzándolo cada año.